Página 1. Realismo capitalista, Mark Fisher, 2009. ¿No hay alternativa? Al final de la década de 2000, Fisher redefinió el término realismo capitalista para describir la sensación generalizada de que el capitalismo no solo es el único sistema político y económico viable, sino que, ahora, es imposible, incluso, imaginar una alternativa coherente. En su libro de 2009 Realismo capitalista, ¿no hay alternativa? Expande este concepto argumentando que es el término que mejor describe la situación ideológica existente desde la caída de la Unión Soviética, en la cual las lógicas del capitalismo han venido para delinear los límites de la vida política y social, con efectos significativos en la educación, la enfermedad mental, la cultura y los métodos de resistencia. El resultado es una situación en la cual resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Fisher escribe: el realismo capitalista tal y como yo lo entiendo no puede estar limitado al arte o a la manera cuasi propagandística según la cual funciona la publicidad. Es más como una atmósfera dominante que condiciona no solo la producción de cultura sino también el control del trabajo y la educación y que actúa como una suerte de barrera invisible que constriñe el pensamiento y la acción. Como concepto filosófico, el realismo capitalista está influido por el concepto althuseriano de ideología, así como por la obra de Friedrich Jameson y Slavoj Žižek. Fisher propone que dentro de un marco capitalista no hay espacio para concebir formas alternativas para las estructuras sociales, añadiendo que a las generaciones más jóvenes ni siquiera les preocupa reconocer tales alternativas. De acuerdo con su formulación, la crisis financiera de 2008 ha agravado esta situación, más que catalizar el deseo de buscar alternativas para el modelo existente. La respuesta a la crisis ha reforzado la idea de que las modificaciones tienen que ser hechas dentro del sistema existente. Fisher argumenta que el realismo capitalista ha propagado una ontología empresarial que concluye que todo tendría que ser gestionado como si fuera un negocio, incluyendo los campos de la educación y la salud. Siguiendo el trabajo de Fisher, el término ha sido recogido por otros críticos literarios. Vamos al grano, el libro de Fisher es simplemente el mejor diagnóstico del dilema que tenemos. A través de ejemplos de la vida diaria y la cultura popular, pero sin sacrificar rigor teórico, nos provee un despiadado retrato de nuestra miseria ideológica. Aunque está escrito desde una postura radicalmente izquierdista, Fisher no ofrece soluciones fáciles. Realismo capitalista es un llamado a un paciente trabajo teórico y político. Slavoj Žižek, como dijera alguna vez Friedrich Jameson, hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo logró erigirse como el único sistema político-económico viable, una situación que la crisis bancaria de 2008, lejos de poner fin, agravó. Este libro analiza los principales rasgos y mecanismos de este realismo capitalista, como el marco ideológico en el cual vivimos. Utilizando ejemplos de la política, el cine, la música y la literatura, Mark Fisher demuestra de qué manera el realismo capitalista permea todas las áreas de la experiencia contemporánea, cubriendo el horizonte de lo pensable y obturando la capacidad de imaginar un nuevo escenario cultural y sociopolítico. El famoso eslogan de Margaret Thatcher, según el cual no hay alternativa, situó al liberalismo económico y con ello al libre comercio y la desregulación del mercado como el mejor y único modo para organizar las sociedades modernas. Realismo capitalista indaga en los numerosos efectos nocivos que esta ontología de los negocios tiene para la vida pública, dejando al desnudo que el capitalismo es todo menos un orden natural inevitable y eficiente. La precarización del trabajo, la intensificación de la cultura del consumo, la expansión de la burocracia y de los mecanismos de control social, la gerencialización de la política,
la mercantilización de la educación y el aumento de padecimientos mentales como el estrés, la depresión y los desórdenes de atención se muestran bajo esta perspectiva ya no como errores honestos de un sistema que tiende al bien común, sino como dispositivos orientados a bloquear toda capacidad colectiva de transformación. Ante este escenario, el único antídoto posible esbozado por Fischer en los dos textos que componen el apéndice y que se agregan especialmente para esta edición, pasa por la revitalización de una esfera pública que asuma las raíces sociales de nuestra infelicidad. Un libro estupendo que nos invita a tomar conciencia sobre la corrosión del tejido social del capitalismo en su fase actual. El capitalismo actual es un peligro para la humanidad y para el planeta, ecocidio. Sin embargo, en el estado zombie en el que se encuentra la humanidad parece imposible imaginar la gravedad del problema. Realismo capitalista, ¿no hay alternativa? Es un libro de 2009 del teórico británico Mark Fisher, publicado originalmente en inglés por Zero Books, una de las editoriales integradas en el grupo Young Publishing, y traducido al español por Claudio Iglesias para la editorial Caja Negra en 2017. Esta obra explora el concepto de Fisher de realismo capitalista, empleándolo para describir la sensación generalizada de que no solo el capitalismo es el único sistema político y económico viable, sino también que ahora es imposible incluso imaginar una alternativa coherente a él. El libro investiga lo que Fisher describe como los efectos generalizados de la ideología neoliberal en la cultura popular, el trabajo, la educación y la salud mental en la sociedad contemporánea. El realismo capitalista fue un éxito inesperado y ha influido en una serie de escritores. 2. El subtítulo se refiere al eslogan pro mercado de la primera ministra británica Margaret Thatcher: no hay alternativa. Como dijera alguna vez Frederica Mason, hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Después de la caída del muro de Berlín, el capitalismo logró erigirse como el único sistema político-económico viable, una situación que la crisis bancaria de 2008, lejos de poner fin, agravó. Este libro analiza los principales rasgos y mecanismos de este realismo capitalista, como el marco ideológico en el cual vivimos. Utilizando ejemplos de la política, el cine, la música y la literatura, Mark Fisher demuestra de qué manera el realismo capitalista permea todas las áreas de la experiencia contemporánea, cubriendo el horizonte de lo pensable y obturando la capacidad de imaginar un nuevo escenario cultural y sociopolítico. El famoso eslogan de Margaret Thatcher, según el cual no hay alternativa, situó al liberalismo económico y con ello al libre comercio y la desregulación del mercado como el mejor y único modo para organizar las sociedades modernas. Realismo capitalista indaga en los numerosos efectos nocivos que esta ontología de los negocios tiene para la vida pública, dejando al desnudo que el capitalismo es todo menos un orden natural inevitable y eficiente. La precarización del trabajo, la intensificación de la cultura del consumo, la expansión de la burocracia y de los mecanismos de control social, la gerencialización de la política, la mercantilización de la educación y el aumento de padecimientos mentales como el estrés, la depresión y los desórdenes de atención se muestran bajo esta perspectiva ya no como errores honestos de un sistema que tiende al bien común, sino como dispositivos orientados a bloquear toda capacidad colectiva de transformación. Ante este escenario, el único antídoto posible esbozado por Fisher en los dos textos que componen el apéndice y que se agregan especialmente para esta edición, pasa por la revitalización de una esfera pública que asuma las raíces sociales de nuestra infelicidad. Prólogo. Publicado en el Reino Unido hacia fines de 2009, este primer y breve libro del crítico musical y teórico de la cultura Mark Fisher lanzó no pocas ondas de choque en círculos culturales izquierdistas británicos, hasta rápidamente propagar su acerada diagnosis acerca de la actual crisis sistémica a otras distancias geográficas. Esta traducción es ahora la oportunidad para calibrar el alcance de estas ondas y la pervivencia de un concepto, el realismo capitalista. Como reconoce el autor,
La expresión realismo capitalista no es nueva, pues ya un grupo de artistas alemanes, Richter, Polke y otros, la acuñaron a comienzos de los 60 para nombrar una corriente pictórica. Haciendo un guiño irónico al realismo socialista, su originalidad reside, sin embargo, en el riesgo de tratar de poner nombre al sistema actual y su ideología. Realismo capitalista profundiza y actualiza el par posmodernismo/posmodernidad, insuficiente como categorización de época por sus múltiples y contradictorios significados, de la misma forma que el término neoliberalismo tampoco ofrece una categoría sistémica completamente satisfactoria. De modo parecido a cuando Friedrich Jameson identificó el posmodernismo como una condición provisional pero válida, y como un sinónimo, del término capitalismo tardío de Ernest Mandel, Fischer y su realismo capitalista adecúan muchos de los estados subrepticios y no visibles del capital en el albor del siglo XXI, cuando el derrumbe de lo público acompaña una dificultad endémica de la cultura para renovarse sin tener que mirar una vez más en el baúl del pasado. El realismo capitalista se afianza con el fin de la temporalidad y el presentismo, la certitud de que el futuro nos ha sido prohibido y el pasado se repite una y otra vez bajo la forma de la nostalgia y la retromanía. Escrito con las secuelas de la crisis económica de 2008 todavía frescas, entre ellas, el masivo rescate por parte de los estados del sistema bancario, este libro rezuma el malestar y la rebeldía ante un escenario de cierre sistémico en el que el fin de la historia anunciado desde al menos 1989 condujo a la asunción casi generalizada de que no hay alternativa al capitalismo. Este cierre secuestra la esperanza misma, la dificultad para imaginar un nuevo escenario cultural y sociopolítico. El eco del viejo y conocido eslogan de Margaret Thatcher, "There is no alternative", no hay alternativa, situó al liberalismo económico, y con ello al libre comercio y la desregulación del mercado, como el mejor y único modo para el desarrollo de las sociedades modernas. Es por ello que Jameson, una de las voces más persistentes aquí junto con la de Slavoj Žižek, escribió en Las semillas del tiempo su famosa frase: "Parece que hoy día nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo". Este pesimismo en el diagnóstico, exacerbado por la inercia gravitatoria y por la complicidad del neolaborismo británico y la socialdemocracia con la coyuntura imperante, adquiere en el presente trabajo cierto sentido de urgencia epocal. Es sin dudas esa urgencia lo que esta lectura irradia ahora, y el lector no podrá desdeñarla, presente como está en la forma de la propia escritura de Fischer. Publicado en su versión original sin notas al pie y sin acreditar sus citas y fuentes bibliográficas, su impacto teórico se encuentra en el estilo tan compulsivo y punzante como perspicaz. La forma del libro, casi o tanto más que su propio contenido, puede explicarse a partir del recorrido de Fischer. Nacido en 1968, en 1995 se unió a la Cybernetic Culture Research Unit, un colectivo de investigación interdisciplinar formado por estudiantes del Departamento de Filosofía de la Universidad de Warwick. Allí coincidió con Sadie Plant, autora de Escrito con drogas, y con el aceleracionista Nick Land, precursor de un modo de pensamiento en el que se intersectan postestructuralismo, cibernética, ciencia ficción, concretamente cyberpunk, y también cultura rave. Pero es en la década posterior cuando, con el seudónimo bloguero de K-Punk, Fischer incuba su proyecto crítico, no precisamente en soledad. K-Punk es revelador del potencial subversivo alojado en el interior de algunas herramientas tecnológicas ambivalentes del capitalismo tardío que, dependiendo de su uso, pueden ser radicales o conservadoras. K-Punk fue el centro de una constelación de blogs, entre ellos, Blissed Out o Blissed Blog del crítico musical Simon Reynolds, que prefiguró una efervescente esfera pública, una comunidad de blogueros que discutían críticamente sobre música, cine, filosofía, literatura y teoría crítica, solapando sin prejuicios los temas de debate.
El espacio del blog, como una comunidad activa de lectores y escritores productores, facultaba una zona autónoma al margen de la economía de la atención que sus más actuales reemplazos, las redes sociales, han usurpado hoy. Una ecología de la sombra donde aquel ideario de Walter Benjamin sobre la politización de la cultura no solo era posible, sino que florecía de manera inherente y hasta congénita. Con la publicación de Realismo capitalista, Mark Fisher pasa a ser el principal referente de la recientemente creada editorial Zero Books, un proyecto que, como bien señalan desde entonces en una nota publicada en cada libro, reconoce que otro tipo de discurso intelectual sin ser académico, popular sin ser populista, no solo es posible, sino que está floreciendo en regiones más allá de las franjas comerciales de los mass media y los pasillos neuróticamente burocráticos de la academia. Zero Books ha recogido no poca de esa efervescencia crítica fraguada en aquella esfera pública e interactiva, una especie de grupúsculo con un pie dentro y otro fuera de la academia que reivindica el concepto de lo público y la figura del intelectual. Fisher presta una especial atención a la cultura musical, pues para él la música es el lugar donde los principales síntomas del malestar cultural pueden detectarse. Esta crítica surgida desde adentro de la producción cultural es dialéctica al asumir que la superestructura no es solo el reflejo de los modos de producción dominantes, sino que un persistente ejercicio crítico puede afectar los modos de organización. Realismo capitalista no habla demasiado de estilos musicales y se centra, sobre todo, en el condicionante que determina la cultura misma, mientras que su segundo libro Ghosts of My Life, Writings on Depression, A Ontology and Lost Futures, Zero Books, 2014, está más orientado a la disección pormenorizada de films y viejas series de televisión de la BBC, géneros musicales, post-punk, jungle y dubstep, amén del concepto de ontología, conformando así el paisaje biográfico y sentimental del autor desde antes incluso del periodo K-punk. Realismo capitalista indaga en numerosos callejones sin salida alumbrados por el neoliberalismo, la situación del trabajo en el posfordismo, la disciplina versus el control, la negatividad o el modo en que el capitalismo incorpora plácidamente en su interior al anticapitalismo y que se resume en la pregunta, ¿qué pasaría si todos estuviéramos de acuerdo con tu propuesta? Pero son dos los ámbitos más estudiados, ambos vinculados con la experiencia personal del autor, a saber, la educación y la salud mental, analizados en su ineludible interrelación. A partir de su vivencia como profesor de secundaria, Fisher define con precisión las patologías de los desórdenes de hiperactividad juvenil dentro del capitalismo en relación con lo compulsivo de la cultura de consumo. Lo que médicamente se llama dislexia deviene ahora en poslexia. La capacidad para procesar la densidad de imagen del capital es infinitamente superior a la necesidad de leer. En el adolescente actual, existe una subjetividad posliteraria, una interpasividad centrada en la inhabilidad para hacer cualquier cosa que no sea perseguir el placer y la gratificación inmediata. Fisher captura esta paradoja neoliberal de la felicidad a partir de lo que él denomina la hedonia depresiva. Si la depresión se caracteriza habitualmente como un estado de anedonia, la condición a la que se refiere está marcada por todo lo contrario. Encontramos aquí una llamada a repolitizar el ámbito de la salud mental al vincular enfermedad y posfordismo. ¿Y si los desórdenes en la memoria tan comunes en la juventud no fueran sino la consecuencia de una parálisis en el sentido de la temporalidad y la sensación de estar viviendo dentro de un presente continuo sin comienzo ni fin, día tras día? Siguiendo a Christian Marazzi, Fisher apunta que si la esquizofrenia es la enfermedad mental que señala los límites exteriores del capitalismo, como quieren Deleuze y Guattari, el trastorno bipolar puede ser la enfermedad mental propia del interior del capitalismo. Ya sea en el trabajo posfordista o en la academia, los ubicuos sistemas de evaluación y la autoevaluación, las auditorías permanentes y la postergación indefinida de los deberes conducen a un cuadro psicológico donde impera la ansiedad perpetua y la insatisfacción.
Fisher se adentra entonces en la senda de pensadores que han hecho del biopoder y la biopolítica uno de los ejes principales a la hora de pensar las consecuencias del capitalismo rapaz y depredador, como Franco Bifo Berardi y Paolo Virno. El otro gran frente por combatir es la burocracia en la educación, ese sistema donde el profesorado mismo es cómplice del régimen de autovigilancia que la mercantilización de la educación promueve. La burocracia en la educación es la prueba de la transformación de las antiguas estructuras disciplinares y autoritarias en nuevos modos de control que ya anunciara Deleuze, en Postscriptum sobre las sociedades de control, en los que el gran otro somos todos. De modo agudo, Fisher identifica el síndrome de atención telefónica del mundo corporativo como uno de los males que señalan el fracaso de las relaciones públicas y con ello del neoliberalismo. Esta angustia del call center no solo remite a Kafka y su crítica al totalitarismo tradicional en El Castillo, sino que, bajo la lupa de Fisher, se torna en una crítica al estalinismo de mercado que es mucho más kafkiana, surrealista y perversa que la antigua burocracia tendida alrededor de la autoridad jerárquica y centralizada. Realismo capitalista tampoco escatima esfuerzos a la hora de criticar su otro antecedente histórico, esto es, el llamado socialismo realmente existente, aunque más bien se pregunta, ¿y qué hay del capitalismo realmente existente? La interrogación en la frase, ¿no hay alternativa?, transforma la afirmación categórica del eslogan thatcheriano hasta posicionarlo en un horizonte de acción. De la publicación de este libro a hoy, se ha producido un avivamiento de la izquierda en no pocas latitudes incluido en el seno del laborismo británico, al que ha contribuido la consolidación de una esfera pública cada vez más acostumbrada a los postulados de la teoría crítica y con la que históricamente ha sido uno de sus objetivos más nobles, la crítica al capitalismo. Para Mark Fisher, cualquier estrategia anticapitalista a seguir en el futuro inmediato debe optar radicalmente por una reducción masiva de la burocracia en una nueva batalla por el trabajo. No es pequeño el objetivo, mayor es la voluntad. Peyo Aguirre. Página 9.